Gracias por la invitación. Yo tengo 2 minutos de más porque tengo que hablar despacio porque voy a hablar en español. Entonces, gracias a los amigos argentinos, a Jorge, siempre un placer estar con vosotros. Siempre difícil hablar después del profesor Jorge Dais. Lo que voy a intentar hablar es sobre los conceptos actuales de los procedimientos IPON. Yo pienso que Hay un problema acá. con el cable. Ok. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es sobre el facto de que en la literatura existe una tendencia de cambiarmos el nombre. Está pesando eso, yo acho. Una tendencia en la literatura de cambiarmos el nombre del procedimiento, porque cuando hablamos de IPOM, estamos hablando de un procedimiento intraperitoneal, la colocación de una malla intraperitoneal on-lay, pero sabemos que esto no es la traducción correcta de lo que nosotros hacemos. Entonces, hoy en día, el primer concepto que yo pienso que va a cambiar la literatura es cambiar el nombre del procedimiento para IPOM, donde la traducción es la colocación underlay de una malla intraperitoneal. Probablemente vamos a empezar a llamar de IPOM. El segundo concepto que hemos cambiado en los últimos años es un detalle técnico, probablemente una de las pocas cosas técnicas que hemos cambiado en la técnica, es que en el principio de nuestra experiencia solamente colocábamos la malla contra el anillo, contra el defecto, sin lo cerrar. Pero los problemas de la cirugía laparoscópica o de la cirugía robótica de poner solamente una malla como recurrencia, como bulging y como seroma, han hecho los cirujanos refletir sobre esto y comenzamos a debatir si no era necesario cerrar el anillo, cerrar el defecto, para disminuir la recurrencia, para disminuir el bulging y seroma y para restablecer la función de la pared abdominal. Y si vamos a las guías, podemos decir con un buen grado de evidencia en la literatura que sí, hoy en día tenemos que cerrar los anillos, no podemos hacer más IPON. Entonces, un otro consejo actual que tenemos, cuando yo hablo en una técnica IPON o IPON, para yo es siempre plus. No tiene en mi experiencia más, en mi carrera, el procedimiento IPON. Siempre que yo hago IPON, yo hablo IPON, estoy hablando sobre un procedimiento plus donde hacemos el cierre. Pero yo pienso que lo más importante de hablarnos como un concepto actual sobre la técnica IPON es sobre cuáles son las reales indicaciones y si hoy en día tenemos espacio para realizar este procedimiento. En esta sala tenemos muchos expertos, se lo pregunto si hacen IPON, como Agustín Álvarez, como Marcelo Furtado, muchos de ellos van a decir, yo no hago, IPON no es una buena cirugía. Y lo que se pasó conmigo, con yo, es un poquito de esto. Hemos empezado a hacer la técnica y el número de casos ha aumentado significativamente hasta que pasamos a tener una indicación más restrictiva, solamente los casos que podríamos hacer el cierre, hasta que en los últimos años casi no hacemos más IPON. Entonces, si miro la opinión de los expertos en mi experiencia personal, vamos a decir que casi no tiene más espacio para el IPON. ¿Y por qué la técnica IPON parece mala? Porque las fábricas nos han aportado mallas que son antiadherentes, pero los estudios nos muestran que no son tan poco adherentes. En este estudio, donde 85 pacientes que han sido reoperados y tenían mallas intraperitoneales, casi mitad de los pacientes tenían adherencias. Y 10% tenían adherencias de serosas intestinales. Entonces, cuando hablamos que las adherencias son benignas,
son benignas en un 40%, pero 10% de los pacientes tuvieron adherencias de las alzas intestinales. Y el resultado de estas adherencias intestinales es que estos pacientes que necesitan de una reabordaje quirúrgica, por cualquier que sea el motivo, van a tener un riesgo de una enterotomía inadvertida de un 4%. El 4% es 4 veces más alto de que los pacientes que no tienen una malla intraperitoneal. Y nosotros como cirujanos sabemos lo que se pasa o que se puede pasar si el paciente tiene una enterotomía inadvertida en una reoperación por cualquier que sea el motivo. Una otra cosa que cuando ponemos la malla en el espacio intraperitoneal, la malla puede tener una buena neoperitonización. Pero mira, acá tenemos un verdadero refuerzo. Tenemos tejido de cicatrización, tenemos colágeno en nuestro espacio que puede reforzar esta pared abdominal. La técnica intraperitoneal no nos parece buena porque, mira, hoy en día estoy diciendo que hacemos IPOM Plus, que hacemos un cierre, pero mira, este cierre que hacemos es un verdadero cierre de la pared abdominal, sigue los principios de cierre, o solamente hacemos una aproximación de la musculatura que puede generar más dolor, que puede generar más isquemia y tal vez puede una recurrencia. Porque esto no nos parece, siguiendo los principios, un buen cierre. Y ciertamente uno de los más grandes problemas de la técnica IPOM, que es una técnica mínimamente invasiva, pero máximamente dolorosa. Hacemos 3 incisiones y ponemos 20, 30 TACs, entonces los pacientes tienen mucha dolor postoperatoria. Esta es una paciente que me procuró 3 meses después de la cirugía, que ha sido ponido una malla intraperitoneal, y si ustedes comienzan a contar los números de TACs, tiene 74 TACs. No hay como no tener dolor postoperatoria los pacientes que hacen la técnica IPOM. Entonces, como habíamos conversado en la cena de ayer, yo pienso, Cristiano piensa, los expertos piensan que IPOM no es más una técnica buena. Pero vamos a los datos, vamos a la literatura. Y si vamos a las guías de estudios, la guía de la Sociedad Internacional de Endohernia, nos muestra que cuando comparamos la técnica laparoscópica IPOM con la técnica abierta, tenemos importantes ventajas para la técnica IPOM, con los pacientes presentando menores riesgos de complicaciones de ferida operatoria, menos tiempo de internamiento hospitalario, retorno a sus actividades más rápidamente, los pacientes tienen mejores satisfacciones postoperatorias. Pero acá estamos comparando IPOM laparoscópico con cirugía abierta. Entonces puede ser, Cristiano, pero hoy en día tenemos técnicas más modernas y como Jorge ha dicho, técnicas que siguen los principios modernos de la cirugía de pared abdominal. Entonces, cuando vamos a esta literatura, este estudio que ha sido publicado por el grupo de Kudzi, nos ha comparado la técnica IPOM con la técnica ventral tap para los pacientes con hernias ventrales, y lo que ha demostrado que en las primeras semanas los pacientes de IPOM tenían más dolor postoperatorio, pero de 3 meses de acompañamiento los resultados se equivalen en términos de complicaciones, en términos de recurrencia. Entonces, después de 3 meses, no hay diferencia de ventral tap con IPOM. Si vamos a este estudio que ha comparado, que ha agrupado los estudios de IPOM publicado por un cirujano conocido en Europa, Dr. Tim Tollins, los estudios que comparan la técnica laparoscópica IPOM con ventral tap ha mostrado que solamente los costos para la técnica ventral tap es un poco más bajo, pero de todos los otros resultados equivalentes. Y lo mismo acá comparando la técnica de la moda. Si usted quiere ser un cirujano de la moda, tiene que decir que hace ITEP. Y si usted hace ITEP y comparamos con IPOM, vamos a ver que los resultados una vez más se muestran comparables. Solamente que en la dolor postoperatoria inmediata, en las primeras semanas, ha sido un poco menor en los pacientes que han sido sometidos a la técnica ITEP.
Si vamos a los estudios un poco más nuevos, publicados en 2001, tenemos dos ejemplos que nos muestran que los resultados son similares con un u otro fecho en favor de la técnica IPON o en favor de la técnica ITEP. Pero la literatura no nos muestra lo que nosotros expertos pensamos que la ITEP sea verdaderamente una cirugía mejor o que la IPON no sea una cirugía buena. Entonces, en mi opinión, la colocación de las mallas, el espacio intraperitoneal no es lo mejor espacio para poner mallas. Pero si vamos a literatura, la técnica IPON me parece una abordaje razonable. No tenemos estudios hasta ahora que muestren verdaderas superioridades de las otras técnicas versus la técnica intraperitoneal. Desde su introducción en 93, la técnica intraperitoneal muestra resultados buenos en términos de recurrencia y de complicaciones. Es sencilla para los cirujanos generales y no necesita de ningún tipo de equipamiento especial. Es verdad que tenemos que tener en cuenta del otro lado cuáles son las expectativas de nuestro paciente y sobre todo una cosa más que acabamos de hablar con el profesor Jorge, cuáles son las habilidades del cirujano. Son pocos los cirujanos que son hábiles que pueden hacer una ITEP por laparoscopia o mismo por robótica. Entonces no podemos decir que esta es la cirugía padrón para los cirujanos generales. Lo que, para afinar mi presentación, como yo cristiano pienso, yo evito hacer IPON en los pacientes que son jóvenes, que tienen historia de muchas cirugías previas, que pueden tener muchas adherencias. En los pacientes que tienen hernias de la línea mediana con diastasis de rectos y que quieren hacer, que necesitan hacer una reconstrucción, un cierre de la diastasis, o en los pacientes que yo pienso que necesitan hacer una reconstrucción de la línea media. Entonces, estos pacientes no son pacientes para IPON. En mi cabeza, en mi práctica clínica, ¿cuáles son los pacientes que yo pienso en hacer una IPON? Son aquellos pacientes que yo quiero evitar una grande cirugía, que quiero evitar complicaciones de ferida operatoria, como los pacientes que son obesos, como los pacientes que son idosos, como los pacientes que tienen diabetes, sobre todo otras comorbidades. En este grupo de pacientes pienso en hacer IPON. Un otro grupo de pacientes son los pacientes que tienen hernias de flanco cerca de las estructuras óseas, que nosotros sabemos que es difícil poner una gran malla, conseguir una sobreposición. Esto, lo espacio intraperitoneal no parece bueno. Sí, existen técnicas que son más fancy para hacer, pero no son todos los cirujanos que lo llegan. Y son cirugías más complejas. Entonces, en estos pacientes de hernia de flanco, cerca de estructuras óseas, donde queremos hacer una cirugía no tan compleja y poner una malla con una grande sobreposición sobre las estructuras óseas, yo pienso que la técnica de IPON, y cuando hago IPON siempre plus, en unos casos sándwich para hacer un poco de plicatura, si el paciente tiene una denervación, yo pienso que es una buena opción. Entonces, para yo IPON es ainda una cirugía racional, con buenos resultados en términos de complicaciones de recurrencia, es más fácil de ser realizada y no necesita de ningún equipamiento especializado. Gracias una vez más.